El proceso en contra de Álvaro Uribe Vélez, expresidente de Colombia, es quizás uno de los más polémicos del país. Hoy sus abogados, ante un juez del Tribunal Superior de Bogotá, pidieron la nulidad de su caso, pues esta fue negada. En esta crónica de Diego Olivares les recordamos la razón por la cual lo están investigando y cuál fue la decisión tomada. Se las explicamos. Una vez más, el expresidente Álvaro Uribe Vélez es citado ante la diosa romana de la justicia, representada por Temis, pero en Colombia, esta vez para comparecer y saldar sus cuentas pendientes frente al orden y la ley. Sé que tendré que buscar otra oportunidad. El Tribunal Superior de Bogotá estaba estudiando la posibilidad de anular su proceso, pero este se negó y sigue adelante. Resuelve primero confirmar en lo que fue materia de apelación la decisión del 24 de mayo del 2024, mediante la cual el juzgado 44 penal del circuito con funciones de conocimiento de Bogotá negó a la defensa técnica la nulidad de lo actual. Pero esta vez, ¿por qué el ex primer mandatario, por medio de sus abogados Jaime Granados y Jaime Lombana, debió comparecer ante el Tribunal Superior de Bogotá? Recordemos que está siendo investigado por supuesto fraude procesal, manipulación y soborno de testigos. En el año 2014, el expresidente Álvaro Uribe Vélez denunció a Iván Cepeda por haber supuestamente pagado a paramilitares para acusarlo de haber formado parte de la creación del bloque metro de las autodefensas. Pues bueno, la historia se revertió y en 2018 la Corte Suprema de Justicia cerró el proceso contra Iván Cepeda y abrió una indagación al entonces senador Álvaro Uribe Vélez y alcanzó a ordenar arresto por unos días en 2020. Pero con su renuncia perdió el fuero y pasó a ser judicializado por la Fiscalía a través de Gilberto Villarreal, el primero de 5 fiscales, quien decidió acusarlo formalmente y encontró elementos que permitieron concluir que el ex primer mandatario sí dio las órdenes de que su abogado Diego Cadena fuera a cárceles del país para conseguir testimonios que enlodaran al senador Cepeda. Y hoy, en una demostración de audacia judicial, en una audiencia que no duró más de 30 minutos, el Tribunal Superior de Bogotá, por medio del magistrado Manuel Antonio Merchán, ratificó la decisión del Juzgado Penal 44 del Circuito de Conocimiento, negando la nulidad del proceso. Es decir, el proceso seguirá evolucionando. Los jueces de la República impartirán justicia y la verdad de a puño existente es que Álvaro Uribe Vélez se convirtió en el primer presidente de Colombia en ir a juicio. En las próximas horas se sabrán las fechas para el inicio del juicio, que sería uno de los más importantes en la historia de Colombia. El gobierno que busque algún sistema porque se le va a venir un problema bien grande. Intervenir la bolsa si es necesario, pero yo creo que de una u otra manera tenemos que tener claro que algo está pasando, que tenemos la energía más costosa del país. Nos preocupa de sobremanera la tendencia incremental que tiene el precio de bolsa. La gente no está de acuerdo con eso, hay muchas personas que la afecta. Esas tarifas con tanto impuesto y las tarifas no podemos seguir así. Las tarifas dice Aire que van a seguir subiendo. Imagínese usted, ¿cuándo va a pagar uno? Y el gobierno es calladito, 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 hablando paja y aquí comiendo de la que sabemos. En vez de ayudarnos a los de clase muy baja, nos están empeorando. Esto es lo que dice un habitante de Barranquilla. ¿Por qué? Aire, la empresa de energía de la costa, anunció que el precio de la energía en bolsa aumentó un 400%. Una completa locura. Lo que hace esto es que las facturas pues sean literalmente impagables, aún más de lo que ya son. Pero también hablaremos de esto. Me comunicaron el proceso llamándome a indagatoria. Por primera vez, un expresidente de la República fue llamado por la justicia. Inicia juicio contra Álvaro Uribe. Álvaro Uribe Vélez se presenta en esta audiencia como lo que es un ciudadano. Hoy continúa el juicio histórico contra Uribe. No, por favor, no. Me bloquea el micrófono del doctor Uribe si no hace caso. Y se regresará a la actuación de manera inmediata para que continúe el trámite procesal en lo que corresponde. Señora juez, muchas gracias.
El proceso contra el expresidente Álvaro Uribe por supuesto soborno a testigos no se anula, es decir, sigue en pie, continúa. Así lo confirmó el Tribunal Superior de Bogotá hoy. Les recordaremos los detalles de este proceso que ya lleva 10 años. Bienvenidos, esto es Sin Carreta, yo soy Lina María Sandoval y estaré acompañándolos esta noche. Esto reemplaza lo que habíamos llamado como inversión forzosa, es decir, que no tendremos que ir al Congreso de la República a hacer una ley. Es un pacto entre el sector público y privado. Y se cayó la propuesta de inversión forzosa que tanto les habíamos explicado aquí en Sin Carreta. Así lo anunció el presidente Gustavo Petro, quien confirmó que los bancos privados, ojo, destinarán 55 billones de pesos para impulsar el crédito en el país. Petro calificó el hecho como histórico, sugiriendo a otros países seguir el ejemplo de la relación del gobierno con las entidades privadas. En total se dispondrán 250 billones de pesos, según lo anunció el presidente de Asobancaria, Jonathan Malagón. Perkins Rocha, abogado de la líder opositora María Corina Machado, fue detenido por el Servicio de Inteligencia Bolivariano. Machado afirmó que su captura no es coincidencia, teniendo en cuenta que la jornada de protestas que han programado pues están establecidas para mañana en contra del régimen de Nicolás Maduro. Según informaciones, el abogado fue trasladado a El Helicoide, un centro de tortura en Venezuela. Pues esto hasta ahora son versiones que han circulado y es información que está en desarrollo y no se ha confirmado. El régimen de Nicolás Maduro ha secuestrado a mi amigo y compañero de causa Perkins Rocha. Perkins es nuestro abogado personal, nuestro coordinador jurídico y el representante del CONVenezuela Comando ante el CNE. Llegó una solicitud de la Fiscalía General de la Nación donde solicita el traslado de un interno, precisamente este interno que acaban de nombrar. Estamos revisando la posibilidad que sea trasladado a una cárcel de máxima seguridad, puede ser Tramacúa, Valledupar o Cómbita. Jonier Leal, condenado a 55 años por la muerte de su madre y hermano Mauricio Leal, será trasladado de la cárcel La Picota de Bogotá. Así lo solicitó la Fiscalía tras el hallazgo de varios teléfonos celulares no permitidos al interior de su celda. La cárcel La Tramacúa de Valledupar o la de Cómbita en Boyacá serían las opciones para su traslado. La defensa del acusado solicitó las máximas medidas de seguridad. Un joven de 9 años al sur de Bogotá se escapó de su hogar porque sus padres, según conocimos, no le permitieron ser youtuber. El menor dejó aparentemente una carta donde afirmaba por qué se iba de la casa. Horas más tarde fue encontrado en una fundación de la localidad de Fontibón. Pero, ¿qué decía la carta? ¿Por qué estaba en la terminal de buses? En minutos, la historia. Pues que él se iba porque quería ser youtuber y pues que con nosotros no lo iba a encontrar y que iba a estar en la calle y más nada. No se endeude con la DIAN porque la DIAN está obligada a cobrar tasa de usura menos 2 puntos y es una tasa claramente mucho más alta que la que puede obtener en el mercado financiero. Y les contamos la tragedia, los casos de muchas personas que antes no tenían que pagar declaración de renta y ahora les toca desembolsar literalmente una millonada, más de lo que ganan en un mes. Descubrimiento fantástico. En Botsuana, África, se ha exhibido el segundo diamante más grande del mundo con una cantidad de 2.292 quilates. Esta gema extraordinaria ha sido calificada como una de las más valiosas y significativas hasta el momento. Un hecho extraordinario.
precio de la luz en la costa, en lugares como Barranquilla, Santa Marta, Cartagena, es imposible de pagar. Literalmente toca ahorrar moneda a moneda para poder cubrir los servicios y lo que faltaba. Aire anunció que el precio de la energía en bolsa aumentó, escuchen bien, un 400%. En Sin Carreta, nuestra compañera Kimberly salió a hablar con la gente para ver qué opinan, y además también hablamos con el gobernador del Atlántico, Verano de la Rosa. Kimberly, muy buenas noches. Cuéntenos, por favor, cómo le fue, cómo está este 360 de esta situación, que de verdad es una tortura. Un gusto saludarla. Pues yo le cuento que en la calle los barranquilleros y los costeños en general estamos preocupados por lo que está pasando y lo que va a seguir sucediendo con las altas tarifas de energía en la región Caribe, que de seguir así no se podrán pagar. Los barranquilleros dicen que en muchas ocasiones les toca escoger entre comer o pagar el recibo de energía. El gobernador Eduardo Verano de la Rosa ha sido insistente en que se deben revisar todos los componentes de la fórmula tarifaria y no solamente a las generadoras. A pesar de las reuniones, mesas técnicas y renegociaciones de contratos, las tarifas del servicio de energía siguen subiendo. Y como si fuera poco, en menos de 2 meses, el precio de la energía de las generadoras que Aire compra en bolsa aumentó en un 400%, lo que termina impactando hasta en un 20% el valor de la tarifa eléctrica para los usuarios. Si se paga la luz, no se come. Es decir, que el valor del kilovatio hora podría pasar de 1.200 pesos a 1.400 pesos en la región Caribe. Durante el mes y medio que ha transcurrido, vemos que el precio de la bolsa ha subido un 400%. Es decir, ha pasado de 170 a llegar hasta 700 pesos. El efecto en el mismo mes es que nos va a tocar pagar 30.000 millones más de energía que lo que veníamos pagando en los meses anteriores. La empresa advierte que este aumento también se seguirá viendo reflejado en los recibos de los usuarios de la región. Por ejemplo, ¿usted cuánto le venía el recibo de energía el año pasado? Bueno, eso dependía, porque ahora, mejor dicho, están pagando creo que 180, 190 mil y llegaba en 90. Luchamos el día a día y mucha gente no tiene ni con qué comer, y en vez de ayudarnos, a los de clase muy baja nos están empeorando. Esto quiere decir que si Aire sigue comprando la energía a los precios actuales de la bolsa o del mercado de reventa, los usuarios nos vamos a quedar sin la capacidad de poder seguir pagando estas altas tarifas de energía. Por consiguiente, las temperaturas como la de hoy a 36 grados las vamos a tener que soportar con abanico de mano, porque definitivamente ni el abanico en la casa ni el aire acondicionado se podrá volver a encender. A pesar de que el pasado 10 de agosto se acordó un plazo de 7 días para la renegociación de los contratos entre las generadoras y comercializadoras de energía, a la fecha solo 4 de las 23 empresas han mostrado interés en la reducción de precios. Por eso es que queremos seguir insistiendo en que la CREC, en que el Ministerio de Minas y Energía, en que el propio Gobierno Nacional nos apoye, nos ayude en este proceso, en este empeño que tenemos de que debemos tener una energía más barata para que nuestra economía pueda prosperar más. Pero sigue subiendo el precio en bolsa, ¿qué hacer entonces? Intervenir la bolsa si es necesario. Según Aire, el costo de la energía en bolsa pasó de 145 mil millones de pesos en todo el 2022 a 876 mil millones de pesos en 2023, afectando a los usuarios de los departamentos de Atlántico, Magdalena y La Guajira. Al final todo esto impacta al bolsillo de los usuarios, que cada día se les complica mucho más el poder pagar el servicio de energía. Mientras tanto, los costeños siguen sufriendo por las altas tarifas, que sin importar el estrato o el lugar donde vivan, en muchas ocasiones les toca decidir entre comer o pagar el recibo. Yo vivo en Sabana Larga y allá somos estrato 3, está llegando como en 400. Pagamos casi 600 mil pesos en luz y no tenemos ni aire ni nada, solo tenemos abanico, una nevera, lo normal de una casa. De un estrato 1 y yo pago un recibo de luz en 160, 165 mil pesos en un conjunto residencial. ¿Sin aire acondicionado? No puedo poner aire acondicionado, imagínense si por... O sea, el consumo, las ventas están por abajo, o sea, no sé hasta dónde vamos a llegar con aire nosotros. Que después de estas 2 reuniones
a los 10 días siguientes se debe expedir un acto administrativo donde contenga la modificación a la fórmula tarifaria, es decir, un marco de actuación con plazos perentorios, claro, expedito, para que de una buena vez se dé una solución a esta problemática. Y aún quedan 3 meses para que las empresas sigan cobrando la opción tarifaria, que corresponde a la deuda generada tras el congelamiento de las tarifas durante la pandemia. Bueno, y les tenemos las cifras de lo que puede llegar a ganar un influencer, porque son increíbles. Pues escuchen bien, porque además hay términos, ¿no? Categorías. Entonces, un nano influencer, que son los que tienen entre 1 y 5,000 seguidores, 1,000 y 5,000 seguidores, pueden ganar entre 40,000 pesos y 400,000 pesos dependiendo de la red social. Ahora, un microinfluencer, que pueden tener entre 10,000 y 100,000 seguidores, ojo, cobran entre 400,000 y 2 millones de pesos. De 400,000 pesos y 2 millones. Y un macroinfluencer entre 100,000 seguidores y 1 millón de seguidores. Adivinen, pues eso ya son palabras mayores, grandes ligas. Pueden ganar entre 20 millones y 40 millones de pesos. Pues esto depende de la red social, contenido, etcétera, etcétera. Pero María Camila Zúñiga, mi compañera, conoció el caso de un niño, y esto sí es grave, de 9 años que habría huido de su casa, supuestamente por querer ser youtuber. Y pues María Camila, buenas noches. ¿Cómo es esta historia? Bueno, Lina, buenas noches. Y es que esta historia es de no creer. Lo más impactante fue esta carta que dejó el pequeño de 9 años antes de irse de su casa. Y mire esto: papá o mamá, quien lea esto, me fui porque he querido cambio y ser un youtuber, pero veo que no lo voy a lograr. Estoy en la calle, no sé dónde estoy, solo he querido ser un niño bueno. Algunas palabras que no se entienden y después se despide. En el siguiente informe, una psicóloga experta en familia revela datos interesantes. Esta fue la bicicleta en la que salió el día de ayer David Rueda Noy de su casa y solo dejó un mensaje a sus papás o a su familia, que era específico. Pues que él se iba porque quería ser youtuber y pues que con nosotros no lo iba a encontrar y que iba a estar en la calle y más nada. Como se ve en este video, David abandona su casa a las 2:50 de la tarde. Sale en esta bicicleta, al parecer, rumbo a cumplir su sueño. Muchas veces nos lo ha dicho que él quería ser youtuber, pero nosotros le decíamos que todavía no, que por el tiempo todavía no, porque es que la tecnología estaba muy pequeño para coger celulares y eso. Su merced, ¿él tenía celulares, es decir, él tenía aparatos electrónicos? Ni celular, ni tal, pues el único que era el tele, que él veía sus videos, pero lo resto no. Consternados y con muchas preguntas, otros de sus familiares relatan las 12 horas más angustiantes de todas sus vidas. Nosotros como familia nos reunimos y comenzamos a buscar por barrios, así, por localidades. Más o menos, ¿cuántas horas duraron buscándolo? Desde las 6 hasta las 2 de la mañana. Wow. Y eso fue con mi hermano y yo. El resto de mis primos, tíos, familiares lo buscaron hasta las 4 de la mañana. La pregunta es, ¿qué expresa este pequeño texto que David escribió? Consultamos una experta en psicología de familia, quien nos revela algunos detalles importantes de esta historia. Podemos ver algunas pistas sobre la personalidad y el estado emocional de David. Por ejemplo, el tamaño de la letra, el cual nos indica que David tiene una personalidad extrovertida y busca atención. Si hablamos de la inclinación de las letras, la cual siempre la vemos hacia la derecha, esta nos señala apertura y sociabilidad. Si hablamos de la presión que él ejerce a la hora de escribir, esta es fuerte. Se puede ver en la forma como elaboró su carta. Y esto nos indica que tiene un carácter decidido y enérgico.
encontramos que el espaciado en sus letras y entre palabra y palabra es amplio, lo cual podría reflejar deseo de independencia. Con un análisis minucioso para Janet, nuestra psicóloga, lo que David buscaba era una sola cosa. Y desde lo psicológico está también la parte de la búsqueda de atención. A veces los niños pueden recurrir a comportamientos extremos para llamar la atención de sus padres o de sus cuidadores. En medio de este drama, la familia de David también se pregunta por qué tomó esta decisión. Con una mirada llena de incertidumbre, pero a la vez algo de paz, Jenny Noy, la madre de David, relata cómo fue el reencuentro con su hijo después de más de 12 horas de completa angustia. La verdad nos dio mucha felicidad pues haberlo encontrado, porque pues cualquier padre que se le pierda a su hijo, la felicidad es verlo, o sea, verlo y que esté bien. La verdad pues la fundación lo mantuvo bien. ¿Qué mensaje le da usted a las mamás, a los papás hoy en día que de pronto le dejan mucho contacto con la tecnología a sus hijos? Pues el mayor mensaje primero es estar pendiente cuando sus hijos hablan y comentan algún tema en especial y ponerles mucho tanto en eso, que fue lo que nos faltó a nosotros. Por último, la enseñanza de esta historia es que ningún comportamiento de un niño es pequeño, aunque parezca, y la mejor forma de combatir situaciones similares es brindar la atención necesaria. Nuestra labor como negociadores de paz es buscar que haya cese al fuego y que las conversaciones avancen para lograr la paz cuanto antes. Hablamos con el senador Iván Cepeda, quien nos contó sin carreta cómo va el proceso de los diálogos de paz con el ELN, su accionar en el Chocó y el rol del Clan del Golfo. Y también les contaremos el drama que están viviendo muchos colombianos por la declaración de renta. A causa de la reforma tributaria del año anterior, a muchos se les volvió el doble. Incluso supera lo que ganan en un mes. Vuelve y juega. Nuevo robo en el barrio Boyacá Real en la localidad de Engativá, al occidente de Bogotá. Los vecinos dejaron fuertemente golpeados a quienes al parecer eran una pareja de delincuentes robando un local del sector. Ambos delincuentes fueron atacados en varias ocasiones hasta que llegó la policía para arrestarlos. La moto en la que se movilizaban, por si fuera poco, fue quemada por la comunidad. En definitiva, una muestra más de que la gente ya no aguanta la desbordante inseguridad en la ciudad y que tampoco se debe tomar justicia por mano propia. ¿Se imagina quedar colgado a más de 100 metros de altura? Pues eso fue lo que le sucedió al menos a 30 personas en una atracción en el parque de diversión Six Flags en México. Por los fuertes vientos y lluvias del momento, tuvieron que parar la atracción con las personas encima. Uno de los usuarios en la atracción grabó los angustiosos momentos, dejando ver la magnitud y la altura a la que quedaron atrapados, y la verdad es que uno puede sentir el miedo. Con el pasar de los minutos, las autoridades del parque comenzaron a descender la atracción lentamente, hasta llegar al suelo. No pasó nada grave, nadie resultó herido, definitivamente no apto para cardíacos. El dolor de cabeza de la declaración de renta. Ojo a esto, es que tenemos un caso. Una persona que pagó el año pasado 0 pesos. Tuvo que pagar este año 7 millones y era más. Y no es solo esta persona, la verdad es que hemos recibido muchas quejas de muchos colombianos. ¿A qué se debe este abrupto incremento? Y no estamos hablando de personas que sean dueños de las grandes empresas, monopolios del país. Estamos hablando de colombianos como usted y como yo, clase media trabajadora. Porque las personas trabajadoras son las más afectadas con la reforma tributaria del 2023. Para esta declaración de renta del 24, pues le puse la lupa. Pregunté por redes sociales, ¿algún caso de una persona a la que se le haya incrementado abruptamente el pago de la renta este año? Necesitaba ponerle la lupa. Estas fueron las respuestas.
Y conocimos el caso de este joven que nos pidió protegerle la identidad. Para ser honestos, pocos dan la cara sobre este tema. Tiene 30 años, con estudio y trabajo ha podido superar las condiciones económicas de su familia que lo sacaron adelante como profesional. Yo declaro renta desde el año 2020. Para este año me encuentro primero con una renta sugerida de 23 millones. En ese momento logró llegar a un buen puesto y ganar más de 10 millones de pesos, pero el pago de su declaración de renta supera incluso su salario mensual. Eso sin contar las deducciones que le hacen ya por seguridad social. Es un valor absurdo, pues para mí. Yo tengo 30 años, trabajo para una agencia de comunicaciones y al ver pues, la renta sugerida, obviamente uno se sorprende, pues uno le da como ese temor, es dinero con el que uno cuenta, pues ese gasto tan alto. Me hicieron las deducciones y encontré un total de 7 millones de pesos. Con sus ingresos paga su universidad, gastos mensuales y deudas. Entonces estoy cursando una maestría pues para pagar el próximo semestre la maestría. Obviamente, digamos que entre comillas es un descuadre financiero para uno. No le queda otra opción, endeudarse. Pero dice que tiene amigos que ganan 7 y 8 millones y están en la misma situación. Nos vendieron un gobierno del cambio, pero un gobierno que para la clase media nos ha afectado mucho. Analizamos con un experto las razones del incremento. Hablemos de las declaraciones sugeridas, como las del joven de nuestro caso. El rezago de la reforma tributaria, nosotros no lo íbamos a ver el año pasado, sino lo íbamos a ver este año, cuando pues se llegara ya el tiempo a presentar las personas naturales su declaración del impuesto de renta y pues naturalmente asumir un impuesto a cargo por esa declaración. Esas declaraciones sugeridas entonces tienen un problema de calibración, que esto no es ciencia oculta ni es algo que no se haya hablado antes, los expertos lo han precisado continuamente, y es que desconoce mucho de la realidad objetiva económica del ciudadano. Es decir, no están capturando la totalidad de los hechos económicos. ¿Pero qué más hay? Están proyectándose por parte de la administración tributaria unos impuestos a cargo que realmente no son proporcionales a los ingresos de los ciudadanos. Ese, digamos, es uno de los grandes rezagos que en este momento se están viendo, por lo cual, pues, el ciudadano, para poder cumplirle a la autoridad tributaria y al país con el pago del impuesto, tiene que dirigirse a las entidades financieras para poder obtener crédito y asimismo cumplirle a la nación. ¿Y qué dice la DIAN? Algunas personas con niveles de ingresos altos, al presentar su declaración de renta del año gravable 2023, observan que han tenido un incremento sustancial en el impuesto a pagar, fruto de la reducción de los valores que pueden restar de la base gravable del impuesto. Esto es, tienen menores beneficios tributarios este año. El año anterior podían deducir hasta algo más de 213 millones de pesos. Este año esta cifra está limitada a 53.8 millones de pesos. Pues el tema preocupa por la clase media, porque un salario de 8 o 10 millones no es de un magnate. La verdad es que sí hay personas en condiciones más difíciles, pero honestamente a un millonario pagar algo más alto no le afecta. Pero a jóvenes que hasta ahora están arrancando, eso sí, con un buen salario como el de nuestro caso, pero pues está hasta ahora sacando la cabeza, estudiando aún y buscando construir un mejor futuro. Y también hablamos con el senador Iván Cepeda, quien se pronunció sobre cuál sería la posible solución y salida a la cruda etapa en la que se encuentran los diálogos con el grupo guerrillero ELN. Senador Iván Cepeda, gracias por aceptar esta entrevista. A ustedes por esta oportunidad de tener una conversación. Considerando lo que dijo el comisionado de paz sobre que esta es una de las peores crisis que se están viviendo en la negociación con el ELN, ¿cuál cree usted que es la solución o la salida a este momento tan difícil? Yo creo que hay que buscar los caminos. Yo he estado en varios procesos de paz, fui facilitador en el proceso de paz que hubo con la guerrilla de las FARC en La Habana y en otros procesos, y siempre hay situaciones de esta naturaleza, incluso situaciones que parecen insalvables, pero en esos momentos lo que hay es que guardar la serenidad, buscar caminos, tejer propuestas y buscar sobre todo que se activen los diálogos. Así que estamos en eso. Hemos buscado distintos escenarios, distintas formas, pero bueno, con una guerrilla que lleva tantos años en Colombia, 60 años,
pues se entenderá que esto no es fácil y hay que buscar con paciencia la solución. Senador, ¿cómo entender que acaba de vivirse unos días de terror por este grupo, el ELN en el Chocó, que confinó a cerca de 50.000 habitantes de ese departamento en medio de una negociación de paz? Pues precisamente se entiende porque estamos en medio de esa confrontación. Ahora, en Chocó hay que decirlo, allá está enfrentado el ELN con el Clan del Golfo. Es extraño que los medios de comunicación no hablen de la acción del Clan del Golfo en el Chocó, pero el Clan del Golfo también está afectando gravemente a la población y están enfrentados en este momento allí. Entonces, ¿qué puede hacer el Estado? Pues el Estado tiene que proteger la población. Para eso está la acción de las fuerzas militares, pero de parte nuestra labor como negociadores de paz es buscar que haya cese al fuego y que las conversaciones avancen para lograr la paz cuanto antes. Y a eso nos hemos dedicado. En una entrevista que le hice a la gobernadora del Chocó a propósito de esta crisis humanitaria y el paro armado del ELN que ya se levantó, hablaba de la necesidad de replantear un poco la negociación misma y hacerla más territorial. Así el ELN esté pidiendo que se haga la negociación por fuera de Colombia, porque está muy fraccionado y no es un secreto para nadie en diferentes bloques este grupo. ¿Usted cómo ve esa opción? No, yo creo que es muy importante que la paz tenga un muy fuerte componente territorial. En eso estamos perfectamente identificados con la gobernadora y con las comunidades que lo piden, no solamente en Chocó, sino en muchas otras partes. Pero tiene que haber una mesa de diálogo. El ELN no es una federación de grupos, no es el caso de las disidencias de FARC. Es una guerrilla que tiene una historia muy larga, de 60 años, que ha mostrado tener cohesión y tener una línea de mando, y por lo tanto la negociación en la mesa nacional es indispensable. Ahora, hemos pedido que esa mesa se traslade al país. El ELN todavía no ha accedido a esa petición que ha hecho el gobierno, pero estamos buscando que así sea. Y sobre todo que se reactive, porque estamos desde el mes de mayo en una situación de parálisis. ¿De qué es lo que más sufren los niños en su llegada de las vacaciones? Los piojos. Pues salimos a preguntar qué hacer en estos casos y qué productos usar para contrarrestarlos. Una de las mayores preocupaciones de los padres de familia en el regreso a clases, además de la renovación de los uniformes y los picos respiratorios, son los piojos. Claro, usted sabe que un piojo es infección ya para un niño. Son pequeños insectos y larvas que se alimentan de nosotros y se propagan por el contacto cercano de una cabeza a otra. Hay una condición, entonces cuando se la pasa una niña a la otra, esos son todos los que terminan. Vamos a preguntar cuál es el producto que más recomiendan para tratar este problema. Hola. Hola, una pregunta, ¿cuál es el producto que más venden y que más recomiendan para tratar los piojos? Gabamecén es el mejor. ¿Por qué? Por lo que con una sola aplicación basta para una buena eficacia contra los piojos. ¿Y cómo funciona este producto? Tú aplicas sobre el cabello húmedo, te pones el gorro, lo dejas actuar por 10 minutos, enjuagas, peinas y ya. No hace falta más aplicaciones ya que el producto es 100% eficaz. Además del uso de champú, los expertos recomiendan el lavado con agua caliente de las sábanas y prendas como las gorras y cachuchas. Y la típica, la de la mamá, despulgarla. Es esto. Lo ideal es acabar con el conflicto y no estar simplemente haciendo ceses que pueden proteger de una manera parcial a la población. En minutos, la segunda parte de la entrevista con el senador Iván Cepeda. ¿Cuál es el papel del Clan del Golfo y su influencia en la paz total? El senador nos cuenta. No fue una tragedia por poco.
Impresionante video dejó ver cómo por segundos el hijo pequeño del futbolista argentino Lautaro Martínez no es aplastado por un espejo. Su mamá lo salvó de un brutal accidente. El niño se ve caminando en el vestidor de su casa. Se acerca muy inocentemente a jugar con su reflejo frente al espejo, el cual no se encontraba fijado a la pared. En segundos, este se tambaleó cayendo encima del bebé, siendo detenido por su madre, quien corrió rápidamente para evitar que este se rompiera, pudiendo cortar al niño. Un susto para tomar las medidas necesarias. Como si predijera el futuro. Así fue el impactante momento que se vivió en Rusia cuando una mujer salvó su carro tras el colapso de un muro cercano a una zona de parqueo donde ella había dejado ubicado su vehículo. Lo curioso del hecho fue cuando la mujer, después de unos segundos y ver lo deteriorado del muro, corre rápidamente hacia su carro sacándolo del lugar. Segundos después se ve cómo el muro cae sobre los demás automóviles, destruyéndolos totalmente. Suerte o habilidades de vidente. Este fue el terrible momento en que un carro atropelló a una mujer, Marcelina García, en Barranquilla. El video se hizo viral, pero nosotros, como nos gusta, fuimos más allá y encontramos a la víctima. Hablamos con ella. Yo trato de evitar pensar en eso, pero así como me encuentro yo, se encontraban sentadas Madeleis y Marcelina cuando de repente se sube un vehículo dejándolas gravemente lesionadas. Del impacto, miren cómo quedó el bordillo. Yo vi las luces, ya las vi por encima cuando pegó en una reja que hay ahí, un tubo. Y ya de ahí me arrastró y me tiró. Había un carro blanco y ella se frenó, la camioneta se frenó ahí. Pero me arrastró y quedé debajo. Ella está borracha, ella está atrás. No puedo respirar bien, me siento ahogar. Y eso es lo que yo quiero que entienda, que los gases me tienen mal. Y necesito que me ayuden con un médico que me venga a ver para los gases. A las 3 de la madrugada, un testigo que se encontraba trabajando cerca al lugar de los hechos lo vio todo. Las dos señoras estaban sacando cuenta ahí. Cuando le bajó la muchacha del establecimiento, se montó al carro. Y de repente salió embalada, pero para encima de las muchachas. Y alcanzó a atropellar a una de ellas. La otra sí alcanzó a correr, pero una no. Quedó debajo del carro. Hablamos con la hija de la señora Marcelina, quien nos contó que antes del accidente, su mamá era una mujer alegre, bailadora y muy trabajadora. Ella todo le molesta. Ella no duerme a veces con el dolor en las piernas, en las caderas. Yo me siento mal. Me siento mal de verla así. Ella no es así. Cada año, cientos de vidas se pierden o resultan gravemente afectadas por la conducción bajo los efectos del alcohol, un mal que parece no tener fin en nuestras carreteras. Usted ebrio ya no está igual, puede cometer cualquier error. Piensan en la vida y en el daño que le van a hacer a las demás personas. Un abogado especializado en leyes de tránsito nos explicó detalladamente cómo la ley aborda estos casos. Las víctimas tendrían que esperar a que termine el proceso sancionatorio, el proceso administrativo de tránsito, para una vez con esa sentencia pueda dirigirse a los juzgados civiles municipales a impetrar una demanda civil en busca de resarcir su perjuicio. Según la Agencia Nacional de Seguridad Vial, entre enero y junio del 2024 se han registrado 3.943 víctimas en todo el país, pero solo en Barranquilla van 555 siniestros viales. A estas personas no se les puede realizar las pruebas de alcoholemia, sino el resultado será posteriormente en medicina legal. Por eso el número desafortunadamente pareciera que fuera bajo. Me devastó completamente el corazón ver a la señora Marcelina en ese estado. Ella agradece a las personas que alzaron el carro y la pudieron salvar de algo más grave, aunque ya no puede ser la misma que era antes. Puedo caminar tranquilamente, que nada me molestara, hablar con todo el mundo, reírme, pelear con mis nietos, ayudar a hacer tareas, todas esas cosas. Ahora no las puedo hacer, yo me tiré mal. La conductora de 23 años no contaba con licencia para conducir ni póliza contra terceros. Además, se le detectó un grado 2 de alcoholemia y aunque fue detenida en su momento por las autoridades de tránsito, hasta el día de hoy no ha sido imputada por la Fiscalía.
Bueno, y aquí tenemos la segunda parte de la entrevista con el senador Iván Cepeda, quien habló del Clan del Golfo en relación a la paz total. ¿Cuál es su verdadero papel en las negociaciones y qué busca el gobierno con este grupo armado? Pues esto nos dijo. Ha hablado usted del tema del Clan del Golfo en el Chocó como también un actor armado que está afectando notablemente a la población. Pero ese mismo grupo, senador, también ha hecho parte de las negociaciones de la paz total de este gobierno y ha sido fallido el intento de conseguir un acuerdo. ¿Cómo analiza usted entonces esto? Ahí la situación es un poco diferente. Primero, que el Clan del Golfo no es una organización con la cual se negocia. Es una organización con la cual se establece un proceso que en este gobierno se ha llamado de índole socio-jurídica y que busca fundamentalmente que el Clan del Golfo se acoja o se someta a la justicia. No es una negociación. Y esa negociación no se da porque no es un grupo que tenga el reconocimiento de ser una organización político-militar. Habla usted de que el Clan del Golfo, claro, no tendría el mismo estatus o reconocimiento de un grupo como el ELN. Tal cual. Así está preceptuado en la ley colombiana, la ley de paz total 2272, pero también en las decisiones que ha tomado este gobierno. El Clan del Golfo no tiene una plataforma política ni una propuesta política, es una organización que está ligada a el narcotráfico, a la minería ilegal y a otra clase de acciones que son propias de la economía ilegal como única y exclusiva dedicación. ¿Cómo entender o explicar entonces que haya un cese al fuego, que el ejército y las fuerzas militares, la fuerza pública, la policía, lo respeten, mientras estos grupos, como el ELN, confinan a 50.000 personas del Chocó, siguen extorsionando, siguen delinquiendo? Es muy importante esa precisión. El cese al fuego tiene dos modalidades: cese al fuego y cese de hostilidades. Con el ELN tenemos cese al fuego hasta ahora. 1 año se ha cumplido de cese al fuego. ¿Y en qué consiste? Básicamente el cese al fuego, en que no hay enfrentamientos entre fuerza pública y el ELN. Y eso ha tenido un efecto real. Le puedo dar la cifra. En el año 2021 fueron heridos 1.200 miembros de la fuerza pública. Este año iban 148 solamente hasta el momento en el cual se rompió el cese al fuego, que no es una cifra despreciable, pero que sí muestra los efectos del cese al fuego. Pero necesitamos ampliar el cese, volver el cese al fuego un cese de hostilidades para proteger de la manera más eficaz a la población. Pero eso es un proceso, por supuesto, en este caso de negociación. Ahora, lo ideal es acabar con el conflicto y no estar simplemente haciendo ceses que pueden proteger de una manera parcial a la población. Senador Cepeda, muchísimas gracias por este diálogo, por esta entrevista y estas explicaciones frente a una de las más grandes metas y desafíos, sin duda, que es la de buscar que se consiga por fin la paz tan anhelada de una vez por todas. Muchísimas gracias, senador. A ustedes muchas gracias por permitir este espacio de un poco de pedagogía sobre lo que está ocurriendo en este difícil proceso. En estos momentos necesita urgente un asistente de tos. Es un aparato extremadamente costoso que la EPS, por muchas razones, no nos lo ha podido entregar. Y en minutos, la historia de una bebé de 20 meses que sufre de una enfermedad degenerativa en su columna espinal. Hablamos con su madre, Verónica Montoya. Pues en minutos les contamos cómo pueden ayudarla. Espectacular momento. Así lo vivió una familia en las playas de Tumaco, en el departamento de Nariño, al presenciar el avistamiento de una ballena, popular fenómeno natural que se da por estas fechas en la zona. Lo curioso del hecho fue que cuando la madre de familia se preguntó ¿en qué momento van a salir las ballenas?,
momento en el cual la hija menor de la mujer comienza a realizar un conteo regresivo, a lo que de inmediato la ballena sale en un acto majestuoso dejándose ver, marcando un momento inolvidable para ellos. Increíble. Este fue el impresionante golpe que se llevó un conductor de alimentos tras ser arrollado por un motociclista en un barrio al sur de Bogotá. En el hecho se observa cómo el motociclista, quien va a gran velocidad, se topa de frente con el conductor, arrojándolo directo hacia la rueda trasera del camión, con la que se golpea fuertemente la cabeza. Tras el impacto, el motociclista queda completamente ileso, reaccionando de inmediato para ayudar al señor. Por el momento se desconoce el estado actual de su salud. Bueno, desde Ibagué, Verónica Montoya pide ayuda para su hija María Antonella Moica, de apenas 20 meses de edad. Esto a causa de una enfermedad degenerativa que padece la niña. Aquí está la petición de esta madre. Sufre atrofia muscular espinal, una enfermedad catastrófica que afecta a todos sus músculos. Por tal razón, no tiene fuerza para respirar, para alimentarse bien, para mover sus extremidades como una niña normal. En estos momentos necesita urgente un asistente de tos. Es un aparato extremadamente costoso que la EPS, por muchas razones, no nos lo ha podido entregar. Yo, como su mamá, en este desespero por mejorar la calidad de vida de mi hija, estoy haciendo una rifa de una moto eléctrica. Cada boleta vale 50.000. Pues este es el bono solidario, la boleta solidaria que ustedes pueden adquirir para apoyar a esta madre y sobre todo ayudar a su bebé. Pues es que no más de 6 meses es la esperanza de vida que señalan los médicos. Si no logran conseguir los implementos que están avaluados en 15 millones de pesos, aquí en la boleta pueden ver el número telefónico de esta madre y pues pongámonos la mano en el corazón por esta pequeña bebé. Si usted quiere ayudar, pues ya lo sabe, lo puede hacer mediante la compra de esta boleta. Bueno, y esto es información de último minuto porque queda conocido por parte de la Procuraduría. Recuerdan todo el lío de los pasaportes, que nos íbamos a quedar con un año de vacío sin quien hiciera los pasaportes de los colombianos, porque Thomas Gregg & Sons llega hasta octubre de este año y la imprenta nacional asume en octubre del año que viene y quedaba ese año, mejor dicho, como dicen por ahí, en el limbo. Según un procurador delegado, Thomas Gregg & Sons seguiría en el proceso. ¿Cómo? Miren lo que dijo. Mediante la posibilidad de que Thomas Gregg asesore al gobierno en la implementación del nuevo modelo, y en ese asesoramiento quien va a asumir el nuevo modelo se integre a esa forma. Thomas Gregg le dirá cómo, y entonces ese nuevo operador, que puede ser un órgano internacional, entrará a hacer la operación. Pues amanecerá y veremos para entender cómo seguiría entonces en el juego Thomas Gregg & Sons. Lo importante es que no quedemos con un año en el limbo sin quien haga pasaportes para los colombianos, porque eso sí sería una verdadera tragedia.